Hola, hola Nati, hola Carolina, hola Katy, ¿cómo están? Hola Paula, hola, hola, ¿me escuchan bien? Si alguien me puede hacer un like o algo para saber si me escuchan. Hola, hola, hola Javi, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, se escucha súper. Vamos a esperar un poquito entonces para que Instagram siga difundiendo que estamos transmitiendo en vivo y así más personas se puedan conectar. Gracias Javi. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema súper tangencial, ya que es completamente actual, estamos inmersos en medio de una pandemia, la situación es bastante crítica, algunos países ya van saliendo de esta situación más crítica, nosotros estamos como entrando, los que estamos aquí en Chile, y todo lo que tiene que ver con la salud mental, la pandemia y los efectos que esto pueda tener en la salud mental de nuestros hijos es un tema que a los papás nos tiene bastante preocupados. Y hablo de los papás como yo también, poniéndome más que profesional como mamá, porque también me preocupa, es un tema que para mí es realmente importante y constantemente estoy observando también cambios en el comportamiento de mi hija. Para los que no saben, yo también soy mamá. Tengo una chiquitita de 3 años, así que estoy también ahí preocupada por la situación. Bueno, el tema está en que, ¿por qué decidí hacer este live? En particular fue porque muchos papás con los cuales trabajo me han expresado que tienen mucho miedo respecto a las repercusiones que el COVID-19 y las medidas adoptadas para poder evitar la propagación del virus puedan tener en la salud mental de sus niños. Y eso es súper natural que nos pase, ¿ya? A todos en general nos cuesta manejar la incertidumbre y los niños no escapan de esto. O sea, para los niños también es un tema manejar lo que no conocemos. A esto se suma que a los niños se le ha producido un cambio rotundo respecto a la cotidianidad que ellos conocían. De hecho, tienes que pensar que los niños han perdido espacios, han perdido rutinas, se han invadido espacios porque en el fondo el colegio se traslada literalmente a la casa y la casa se convierte en una especie de homeschool. También estas medidas adoptadas de distanciamiento social, donde ellos dejan de ver a sus familiares más cercanos, abuelos, tíos, donde dejan de ver a sus amigos, también implica un no entender qué está pasando. Es un cambio muy, muy fuerte durante muy poco tiempo. A todo esto se suma que los papás también le transmitimos estrés y ansiedad producto de la carga mental que tenemos. Como papás tenemos otras preocupaciones. En primer lugar, el tema de la salud, de no contagiarnos, de tomar las mejores medidas para poder evitar propagar en el fondo más este virus. Tomamos todos los resguardos necesarios para que nuestra familia esté bien, pero por otro lado tenemos una carga mental súper grande respecto a lo emocional, dada la incertidumbre, también respecto a las finanzas. Muchas familias han perdido el trabajo, han visto una disminución de sus ingresos y también por otro lado está toda la carga mental que tiene que ver con el rendir en el trabajo. O sea, si bien estamos viviendo una situación anormal que nadie se esperó venir, es como que la vida debiese seguir funcionando igual. Por lo tanto, si se dan cuenta, nosotros como papás estamos llevando una carga mental tremenda respecto a todos estos grandes temas que les menciono y que de alguna manera también transferimos a nuestros hijos mediante nuestros comportamientos, nuestras acciones y también nuestras emociones, todo lo que vamos en el fondo reflejándoles en el día a día. Sin lugar a duda, en el fondo los niños han tenido que enfrentar estos cambios de una manera muy vertiginosa, en donde ni siquiera se les permite el tiempo propicio para adaptarse. Por lo tanto, es natural que ellos sí o sí se vayan viendo afectados de manera emocional, ¿ya? Ahora,
¿cómo nosotros vamos a entender que los niños efectivamente están siendo afectados por lo que está ocurriendo? Ustedes tienen que saber que los niños no tienden a verbalizar los problemas y eso tiene una razón de ser. La razón más lógica es porque su cerebro no está desarrollado plenamente para esto. ¿Ya? Los niños no utilizan el lenguaje, especialmente si son más pequeños. ¿Por qué? Porque en el fondo la gradiente de desarrollo madurativo del cerebro va desde las zonas posteriores hacia desde el frente y luego desde las zonas de derecha a izquierda, donde recién tenemos una explosión del lenguaje entre los 2 y los 3 años, porque obviamente recién su hemisferio izquierdo se va desarrollando alrededor de ese año. Y de ahí en adelante esta explosión del lenguaje es más rápida, pero si bien no está completamente desarrollada. Por eso los niños, especialmente los más pequeños, no pueden verbalizar lo que les pasa. ¿Ya? Ese es el porqué. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que ir expresando lo que les está pasando y la forma de saber cómo están siendo afectados es a través de 3 factores. O sea, nosotros vemos cambios, ¿ya? Y estos cambios los vamos a observar a nivel fisiológico, a nivel del estado del ánimo y a nivel también, en el fondo, comportamental. A todo esto, paréntesis, para las personas que se están integrando. Los saludo nuevamente y cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, déjenla en la cápsula de preguntas para poder ir resolviendo también las dudas que ustedes puedan tener respecto al tema. Ya esa es la idea, que podamos ir interactuando. Entonces, como bien les decía, nosotros no tenemos niños que puedan verbalizar de manera correcta lo que les ocurre, sin embargo expresan que algo no está bien a nivel psíquico cuando vemos cambios, como bien les decía, a nivel fisiológico, a nivel comportamental o del estado del ánimo. Entonces, ustedes tienen que saber también que tanto la ansiedad como la depresión o cualquier otro problema de índole de salud mental va a tender a manifestarse de distintas maneras. ¿Cuáles maneras van a ser estas? Ustedes podrían preguntar. La primera de ellas tiene que ver con cambios en el apetito, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente el primer indicador de que algo no está bien a nivel de salud mental es que los niños o tienen un cambio donde tienden a aumentar la ingesta de comida ya de manera más frecuente y en volumen también, o bien en caso contrario tienden a perder el apetito, ¿ya? Por lo tanto, es súper común que existan trastornos alimentarios en épocas de estrés. Entonces los papás debiesen estar súper ojo a lo que los niños consumen, qué están consumiendo, cómo lo consumen y en el fondo si estos cambios que el niño está teniendo se están manteniendo o no en el tiempo, ¿ya? Estos cambios, especialmente en la alimentación, son más frecuentes en niños grandes y también en niños adolescentes, ¿ok? De hecho, a todos nos pasa, o a la gran mayoría, que cuando se estresan tienden a comer más y en mayor frecuencia hay gente que realmente no puede comer nada. De hecho, dicen que sienten como un nudo en la garganta, entonces como que al tragar algo es como que no les pasa la comida y en el fondo dejan de comer, ¿ya? Otro de las maneras que tú puedes saber respecto a que tu hijo está no bien es los trastornos del sueño, ¿ya? Esto es un indicador importante también porque en el fondo cuando vemos que esto se altera es porque el niño está manifestando una gran preocupación o una gran ansiedad. ¿Cómo veo esta alteración del sueño? Niños que tienen problemas para conciliar el sueño, ¿ya? Que antes no presentaban, o bien niños que quieren dormir todo el día, están con una energía basal muy baja y es como que realmente no tienen ninguna energía y quieren dormir, dormir, dormir. O bien tenemos niños también que empiezan a manifestar, por ejemplo, los terrores nocturnos, las pesadillas, empiezan a decir que le tienen miedo a la oscuridad, que no quieren estar solos, y también tenemos niños que empiezan a despertar frecuentemente a lo largo de la noche, ¿ya? Entonces ahí es donde empezamos a vislumbrar que algo no está bien con nuestro niño. De hecho, en lo personal, a mí me pasó con mi hija pequeña, que alrededor del mes ya llevaba este tema de la pandemia
y de la cuarentena en el fondo voluntaria, porque yo vivo en Concepción y ahí no tenemos todavía una cuarentena obligatoria. Sin embargo, desde que empezó esto, decidimos cómo resguardar en el fondo la salud de mi hija y decidimos no salir. Entonces, pasado el mes, ella empezó a tener problemas del sueño y ella empezó a despertar muchas veces en la noche. De hecho, tendió a despertar incluso unas semanas que hasta 3 o 4 veces. Entonces, eso era un indicador de alerta de que ella estaba muy ansiógena o que algo no estaba bien, ¿ya? Otra de las cosas que podemos observar en los niños es que tienden a presentar conductas regresivas, ¿ya? Y esto es súper importante porque, ojo, no solamente esto se manifiesta en los niños. De hecho, tanto los adultos como los niños tendemos a presentar conductas regresivas cuando estamos en situaciones de estrés, ¿ok? O bajo presión. Pero en los niños más notorio. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea el niño, entonces esta conducta tiende a ser más fuerte, ¿ya? Tiende a ser más llamativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en el fondo, conductas que ellos habían superado en alguna etapa del desarrollo tienden a volver a presentarse, ¿ya? A manifestarse. Por ejemplo, ¿cuál es conducta? Chuparse el dedo, agarrar un tuto, ¿ya? Y estar todo el día con el tuto andando o con cualquier cosa que a ellos les produzca seguridad, o incluso empezar a orinarse en las noches en la cama o orinarse durante el día, ¿ya? Entonces, ahí vamos observando que esta conducta que antes no presentaba o que se había dado por superada, se empieza a manifestar, ¿ok? Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo poder detectar a través de la pantalla cambios en niños con padres estresados, pero que niegan estarlos? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si te refieres a que como profesional tú puedas detectar a través de la pantalla que el niño está estresado, o bien si este niño está muy pegado a la pantalla y eso es un factor que te haga pensar que está estresado. Entonces, eso necesito que me lo puedas como clarificar para poder responderte mejor, ¿ya? Esta pregunta es de Mario. Otra de las formas también que tenemos para identificar que el niño está un poco, estresado, está complicado emocionalmente, es los cambios de humor, ¿ya? Y esto tiene que ver con que en situaciones de tensión, de presión o de estrés, nosotros tendemos a presentar la habilidad emocional. Por lo tanto, cualquier cosa que nos digan puede ser que estallemos en llanto repentino o en respuestas agresivas, ¿ya? Porque obviamente estamos inestables emocionalmente, estamos lábiles. Y eso ocurre en los niños también, ¿ya? Pasa que en el fondo ellos empiezan a tener arrebatos de enojo, de repente vemos niños pequeños que basta con que tú le digas, por favor, levanta, no sé, tu plato, agarran el tenedor, lo lanzan lejos, o le pegan al hermano, o te responden muy mal. De repente van y te dicen así como, no quiero esto, o cállate. Y tú dices, pero, ¿qué le pasa si nunca me había respondido así? O lo que yo le dije no era como para que él me respondiera de tal manera. Bueno, tiene que ver con esto, con que se presentan lábiles emocionalmente, entonces tienden a tener estos pics o estos cambios para poder responderte en el estado del ánimo. Y también vemos niños que pierden interés por cosas que antes les gustaba mucho. Por ejemplo, yo tengo pacientes que les encantaba leer. Y de repente es como que los papás me dicen, es que ahora no quieren ni siquiera tomar el libro de su novela favorita. O sea, no sé qué le pasa. O tenían un juego que les llamaba mucho la atención y que pasaban horas jugando con él y ahora no quieren nada, ¿ya? Eso también es propio. Y también pasa que las características propias del temperamento tienden a acentuarse. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si un niño, por ejemplo, presentaba ataques de ira que estaban siendo tratados o estaban de alguna manera tratando de modificarse, en estos periodos de estrés, este ataque de ira va a tender a intensificarse más. Si el niño, por ejemplo, tenía comportamientos autolesivos, entonces en estos periodos de estrés va a tender a presentar más comportamientos autolesivos, tanto en frecuencia como también en la forma en que practica este comportamiento. O por ejemplo, si el niño tiene conductas como agresivas, entonces en periodos de estrés se va a tender a presentar más agresivo. O por el caso contrario,
si tenemos niños que tienden a ser más retraídos, ojo, estos niños van a tender a aislarse más, ¿ya? Ahora, también otra de las cosas que podemos observar respecto a indicador de que algo no está bien en nuestros hijos y que debiese ser una señal de alerta es que constantemente está buscando que tú le transmitas tranquilidad. ¿Y cómo observas esto? Ojo, van y te preguntan, ¿cierto, mamá, que tú me cuidas mucho y que no vas a dejar que nada malo me pase? O, ¿cierto, mamá, que al abuelo no le va a pasar nada, que el bichito no lo va a enfermar? O, ¿cierto, mamá, que yo voy a estar bien y que aquí nadie de la familia se va a enfermar? De alguna manera está buscando constantemente que tú le rectifiques que las cosas van a estar bien, ¿ya? Y esto es especialmente eh, dado o característico de niños más pequeños, ¿ya? Donde necesitan que tú les asegures de alguna forma que las cosas van a funcionar bien, ¿ya? Y de alguna manera aquí también se ve que en momentos en donde, por ejemplo, ellos eran más autónomos para ir al baño a la hora de dormir solos, ellos ya no quieren, por ejemplo, ya dormir solos, quieren que los acompañes al baño, no quieren en ningún momento sentir que están solos. Y de alguna manera van a tender a hacer preguntas constantes respecto a si todo va a estar bien, ¿ya? Algunos niños más grandes y adolescentes también van a tender a preocuparse por la salud propia y por la salud de los familiares. Eso es natural y de alguna manera también van a llegar a hacerse preguntas sobre la muerte, ¿ya? Y en esto en etapas más superiores. Esto es un signo de ansiedad interna y de alguna manera como padres debemos procurar transmitir tranquilidad, ¿ya? O sea, si el niño quiere conversar el tema, entonces nosotros debiésemos estar dispuestos a poder clarificar las dudas que el niño tenga, poder rectificar la información que el niño maneje e incluso de poder corregir mucha de la información que de alguna manera el niño malinterpreta o distorsiona, ¿ya? Voy a ver algunas preguntas de las cuales aquí están haciendo. Dice aquí, dice, ¿qué puedo hacer si mi hijo lleva semanas despertándose 3 veces en la noche? Ya, eso es un signo, Andrea, de netamente ansiedad. Por lo tanto, tu hijo pequeño necesita seguridad constante. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que tú de alguna manera le des el confort. Si su niño a los 3 años duerme solo en su pieza, entonces procura que por lo menos un par de días este niño pueda dormir en tu cama, ¿ya? Donde tú le puedas facilitar en algún momento esta contención, este abrigo, esta cercanía. Los niños básicamente, incluso más pequeños, no es tanto lo que necesitan en cuanto a la forma que tú hablas o las cosas que tú les digas, sino que más bien necesitan contacto, ¿ya? Si a ti a lo mejor no te parece llevarlo a la cama porque, no sé, te da susto que pasado esta pandemia después no quieras salir de ella, entonces procura ir tú a la pieza de él y convenir de que vas a quedarte hasta que él se duerma. Cada vez que él despierte, entonces tú vuelves a la pieza de él y te quedas con él hasta que él se duerma, ¿ya? Lo que él necesita de alguna forma es acogida y es sentir contacto y seguridad plena respecto a de que las cosas van a estar bien, que era el punto que estábamos conversando, ¿ya? Dice, ¿de qué manera a través del juego puedo trabajar las emociones con mis estudiantes a distancia? Bueno, es importante que de alguna manera tú puedas trabajar distintas actividades lúdicas que le permitan, por ejemplo, hacer identificación de las emociones, gestación de las emociones y también, de alguna manera, identificar las emociones. Para esto, por ejemplo, tú pudieses usar eh, actividades donde, por ejemplo, tú dices, ya, típica, carita triste, que el niño haga una carita triste. Bueno, ¿qué situaciones a ti te ponen triste? Perfecto. Carita de preocupado, ya, que te haga la carita de preocupado. Si en el caso de que el niño no logre hacerte el gesto como corresponde, tú lo modelas y luego le preguntas, bueno, ¿qué situaciones a ti te preocupan? Bueno, él te va a decir un par de cosas y tú lo que puedes hacer es reorientar también la respuesta y también complementarla para que esta respuesta de alguna manera pueda darle alguna solución. Si el niño le pregunta, por ejemplo, que su familia
se pueda contagiar del coronavirus y que de alguna manera alguien pueda fallecer, tú le puedes decir, mira, tu familia está tomando todas las medidas necesarias, los resguardos, de hecho no están saliendo los abuelitos a la calle, no lo están visitando para que yo esté bien, la probabilidad de que pase tal cosa es muy baja, de alguna manera vas redirigiendo, ¿ya? Voy a seguir por mientras conversándoles sobre las distintas señales de alerta que tenemos para identificar que algo no está bien y al final voy a ir respondiendo a las preguntas porque van apareciendo bastante y saltan como de una temática a otra, ¿ya? Nos habíamos quedado en que una de las cosas que los niños necesitaban era sentir la tranquilidad, de alguna manera, sentir de que todo iba a estar bien. Y por eso también aquí saltamos a otra de los indicadores que tiene que ver con esta tendencia de la alta demanda. De hecho, ayer mismo yo estaba trabajando con una paciente y conversé un ratito con la mamá y la mamá decía, es que no sé qué hacer. Tiene 7 años y está todo el día pegada literalmente a mí. No quiere que la deje sola para ir a cocinar, no quiere hacer las tareas sola, no quiere dormir sola, al punto de que un día dijo, salí de la pieza al baño en medio de la noche y ya estaba parada en la escalera al lado de la puerta de mi pieza y me dio un susto pero fatal, porque fue como que de repente me la vi. Y me dice, no sé qué le pasa, o sea, jamás en la vida le había pasado algo así. Lo que a esta chiquitita le estaba ocurriendo es natural ante situaciones de estrés y tensión. ¿Por qué? Porque tendemos a generar tendencias pegajosas, ¿ya? Esto de sentir la protección. O sea, tengo una figura de apego que de alguna manera me contiene, que de alguna manera me entiende, que de alguna manera me asegura que me va a cuidar pase lo que pase y por lo tanto como yo pequeño no tengo los recursos para sentirme seguro, para cuidarme, ¿recurro a quién? A quien lo pueda hacer, ¿ya? Por eso los niños tienden a estar todo el día encima de uno. Hoy también a mí me pasó que necesitaba, por ejemplo, lavar la loza y mi chiquitita no quería estar lejos de mí y todo el rato como en brazo, en brazo, en brazo. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que avanzar, pero tampoco le puedo decir, no, oye, espérate porque voy a lavar la loza. No. Entonces, yo tengo un portabebé, agarré el portabebé, oh, se me cayó todo esto. Tengo un portabebé y le expliqué de alguna manera que sí, la mamá no la podía tomar en brazos, pero sí la podía traer en la espalda con el portabebé. A ella le pareció fantástico, entonces la subí encima y puedo hacer mis cosas, pero ella sintió de alguna medida en que yo la acogía, que la contenía y que podía en el fondo darle la seguridad que ella estaba necesitando en ese momento, ¿ya? Así que no se asusten porque sus hijos los tiendan a seguir a todos lados, ¿ya? Esto es verdad, es demandante, a veces como mamá nos desgasta. Hablo de mamás porque especialmente esto pasa con las mamás, no tanto con los papás, pero ojo, también puede ocurrir, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros, como figuras de apego, estemos disponibles emocionalmente para asegurar a ese niño la tranquilidad que tanto está buscando, ¿ya? Por otro lado, otra de las cosas que podemos ver en los niños es la retirada, ¿ya? Tenemos niños que están al otro extremo de esta tendencia pegajosa, ¿ya? Y tiene que ver con niños que se aíslan, que quieren estar solos en su pieza, que no quieren que nadie les hable, e incluso es más, están pegados todo el día a la pantalla, al tablet o al celular. Pero ojo, ni siquiera para poder hablar con otros, sino que están jugando a videojuegos o están viendo a sus influencers más llamativos, están viendo videos de YouTube, están haciendo cualquier cosa, menos generar un contacto con un otro, ¿ya? Y esto se ve más en niños grandes y en adolescentes. Eso también es producto de que algo no está bien, porque de alguna manera su cerebro necesita reafirmar y darle orden y sentido a todo esto que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, en estos momentos, esos niños no tienen la capacidad para poder lidiar con esa información. Entonces, ¿qué hacen? Bloqueado, ¿ya? Entonces, bloqueo la información, prefiero no hablarla, prefiero hacer como que esto no está pasando y me aíslo en mi mundo, ¿ya? Ojo, eso también de alguna medida no es bueno, ¿ya? De alguna forma hay que buscar la integración en la parte cerebral, pero sí es importante que ustedes como papás
tiendan a dar el espacio necesario para que ese niño, claro, de alguna manera bloquee, pero después ustedes en el momento indicado lo ayuden a reencontrarse con la información y lo ayuden a procesar esa información, ¿ya? También tenemos niños que tienden a somatizar. ¿Y esto por qué? Ya les expliqué que el cerebro se desarrolla desde las zonas posteriores hacia las frontales y de las zonas derechas hacia las izquierdas, ¿cierto? Entonces, de alguna medida, si los niños son pequeños y todavía no pueden decirnos lo que les está pasando, lo que están sintiendo, porque no encuentran las palabras apropiadas, porque ni siquiera pueden, creo que se me fue en pausa, pero bueno, ni siquiera le pueden poner un nombre a la emoción, de alguna manera, esta emoción o este sentimiento de angustia, depresión, tiende a escapar por algún lado, ¿ya? Y entonces aquí nos vamos a encontrar con niños que tienen dolores de guatita, dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de rodilla, hasta del pelo y la uña, ¿ya? O sea, se vienen todos los dolores habidos por haber. Y no es que efectivamente el niño esté mintiendo. Efectivamente el niño siente algo a nivel fisiológico que no lo está haciendo sentir bien. Y es un dolor, de hecho es un dolor. Ojo, pero este dolor no va a tener en el fondo un inicio o un origen netamente fisiológico. No hay una causa real, ¿ya? Sino que tiene que ver con una causa más somática, más psíquica, que hace que este niño esté sintiéndose de alguna manera con estas dolencias, ¿ya? Y de alguna forma lo que se necesita es liberar esta energía acumulada para poder de alguna manera sobrevivir, ¿ya? Otra de las cosas que podemos ver es que también vemos una falta de concentración. Ustedes tienen que saber que cuando estamos en situaciones de estrés, situaciones de alerta o amenaza, nuestro cerebro en el fondo se activa para la sobrevivencia. Se pone en un estado de alerta para procurar que todo nuestro organismo esté alineado en función de sobrevivir. Entonces está completamente alerta para que en el momento de tener que escapar, en el fondo todo funcione tal como tiene que funcionar y resguardar en el fondo tu supervivencia. Lo mismo ocurre en el cerebro de los niños. Por lo tanto, en estos momentos el cerebro no está apto para el aprendizaje. ¿En qué sentido? En el sentido como netamente académico, ¿ya? O sea, aquí olvídense que el niño se va a sentar en su horario de trabajo, que va a rendir igual que antes, porque no va a ser así. O sea, el cerebro está en este momento preocupado de sobrevivir, no de otra cosa, ¿ya? Entonces, de alguna manera, vamos a tener niños que tú le vas a dar una instrucción, incluso en el mismo momento en que tú terminas de decirlo, es como que te pregunten qué tengo que hacer, o al momento de hacer la actividad se equivocan, ¿ya? Y tiene que ver netamente porque están su cerebro ocupando energía en lo realmente importante. Esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que no vamos a hacer a lo mejor alguna que otra actividad del colegio. Y aquí, ojo, digo una que otra. ¿Por qué? Porque yo tampoco puedo pretender que el niño me rinda igual como me rendía en un año académico que es normal, ¿ya? Acá lo más importante es, insisto, su salud emocional. Y en este momento lo que importa es que este niño se sienta protegido, se sienta seguro, pero que de alguna forma sienta que estamos para poder darle la contención necesaria, ¿ya? Ahora, en este periodo es súper importante que los padres observen los cambios que yo les empecé a conversar, tanto a nivel comportamental, tanto como a nivel del estado del ánimo y también como a nivel fisiológico, ¿ya? Porque de alguna manera ustedes tienen que ir evaluando los comportamientos del niño día a día para determinar si esto en el fondo genera una alteración significativa de su vida diaria, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ustedes tienen que saber que si bien es natural que van a haber cambios, ustedes también tienen que saber que está en sus manos el nutrir y producir bienestar en sus hijos. ¿Cómo? De hecho, acá hay una pregunta que me dicen que sé, ¿qué hago? Cada día se pone peor. Sí, se van a poner peor porque cada día la incertidumbre aumenta más, porque cada día tenemos más noticias circulantes respecto a lo que está pasando a nivel país, en donde cada día los papás están más estresados respecto a la exigencia del trabajo, respecto a
cuidarnos emocionalmente, en cuanto a cuidarnos en cuanto a la salud y en cuanto también a rendir lo que tiene que ver con el colegio, porque lamentablemente aquí, ojo, no quiero irme en contra de los profesores, porque en el fondo ellos cumplen lo que les mandan, pero de alguna manera el sistema educacional impone que estamos viviendo en una normalidad y por lo tanto tenemos que rendir y cumplir ciertos planes y programas. Y de alguna manera el niño no está apto para eso. Entonces los papás también de alguna manera se sienten presionados por poder cumplir con las exigencias que está haciendo el colegio. Y los profesores de alguna manera también están preocupados de exigir que esto se cumpla porque de alguna manera también a ellos le exigen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si sumas todo esto, obviamente que los niños se van a ir poniendo peor, ¿ya? Porque la situación está para que haya una crisis, ¿ya? Para que haya este estado de la alerta. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que entender con esto? Que si bien es natural que los niños se afecten emocionalmente, que presenten estos cambios, nosotros sí podemos regular la intensidad del cambio en gran medida, ¿ya? Y después les voy a explicar por qué digo en gran medida y no en su totalidad. Pero ¿cómo vamos a poder en el fondo mejorar esto? Primero, ustedes tienen que entender que nosotros debemos facilitar la integración a nivel cerebral, ¿ya? Yo siempre digo, los niños van a funcionar de acuerdo a lo que ellos realmente pueden dar. Lamentablemente nosotros como adultos tendemos a pensar que los niños van a procesar la información igual que nosotros, que van a responder ante las exigencias igual que nosotros, que van a comprender la experiencia igual que nosotros, siendo que nosotros tenemos una estructura cerebral que está madura, distinta a la que el niño tiene y que está en evolución, ¿ya? Entonces, los niños pequeños, ustedes tienen que entender que vamos a visualizar el cerebro de esta manera. Tenemos un hemisferio derecho, tenemos un hemisferio izquierdo, tenemos un piso inferior y un piso superior. Los niños pequeños funcionan más con su lado derecho. El lado derecho es emocional, es intuitivo, es alocado. En el fondo se deja desbordar por las emociones y tiene que ver con todo aquello que guarda información respecto a nuestra historia, ¿ya? A las imágenes y a nuestra forma de ser, ¿ya? De entender el contexto. Mientras que el hemisferio izquierdo tiene que ver con todo lo que ves con lo lógico, con el lenguaje, con la estructura, con las leyes. De alguna manera me gusta mucho lo que plantea el neuropsiquiatra Daniel Siegel, que dice que al cerebro, al lado izquierdo, vamos a hablar de cerebro izquierdo, le gusta mucho como la letra de la ley, mientras que al otro, al lado derecho, le gusta más el contexto, ya cómo aplicamos esta ley. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque de alguna manera, si los niños tienen más desarrollado la parte no verbal, la parte de las emociones, la parte del caos, tenemos que ayudarlos a poder integrarnos con el lado izquierdo para darle un sentido a esta experiencia que ellos están viviendo. ¿Cómo lo hacemos? A medida que podemos conversar a partir del diálogo. Y esto es súper importante porque muchos papás tienden a no hablar literalmente de las cosas traumáticas, de las cosas preocupantes o de cualquier cosa que pudiese causar un efecto de trauma en los niños. Cuando la ciencia dice que la única forma de evitar que un niño se traume ante una experiencia de gran impacto emocional es a través de la narración, a través de poder conversar. Por eso, una de las técnicas que ustedes pueden utilizar es buscar espacios día a día para poder conversar con sus hijos respecto a lo que están sintiendo, respecto a lo que están pensando, respecto a cómo están vivenciando la situación. Y esto incluso lo pueden hacer con niños pequeños a partir de los 2 años, incluso antes si el niño tiene un mínimo de lenguaje, ¿ya? Obviamente el lenguaje de los niños más pequeños no va a ser como el del adulto, que va a tener un hilo conductor, que te va a decir inicio, desarrollo y final, sino que de alguna manera ellos con sus gestos, con su forma de expresar, van a poder decirte lo que está pasando. Y en la medida en que tú lo vas repitiendo y vas ampliando la información, le vas a dar más chance a que su cerebro pueda procesar lo que está pasando y así darle un sentido y que pueda entender, ¿ya? Otra cosa que tienen que hacer es validando sus sentimientos. Ya, si el niño tiene miedo, si el niño tiene rabia, si el niño tiene enojo, si el niño de verdad está inseguro y tiene ansiedad, tú no le puedes decir así como, ay, ya déjate de llorar, que ay, qué miedoso, si no pasa nada.
o ya no, déjate de pelear, no pelees, porque de alguna manera ese niño manifiesta un malestar psíquico a través de lo que puede manifestar, que es la emoción. Entonces uno lo que tiene que hacer no es en el fondo censurar la emoción, porque aquí no hay emociones buenas o malas. Las emociones son y las emociones están para sentirlas. Aquí lo que importa es de alguna manera validar. Yo entiendo que tú, por ejemplo, tengas miedo, y porque yo entiendo que tú tienes miedo, y porque entiendo que te sientes pequeño y te sientes inseguro, y entiendo de que tú no puedes entender la magnitud de lo que está pasando, yo soy empática contigo y me voy a acostar contigo a tu cama y me voy a quedar contigo hasta que tú te duermas. Y si tú te despiertas 10, 12, 20 veces durante la noche, esas 20 veces yo voy a estar ahí, ¿ya? Eso es importante, validar, ¿ya? Y no criticar. Yo puedo entender, por ejemplo, que tú estés enojado. Yo le puedo decir eso al niño. Yo puedo entender que tú sientas rabia. Lo que yo no voy a tolerar va a ser la forma a lo mejor que tú le pegas a tu hermano. Pero sí podemos buscar alternativas para descargar esa rabia, ¿ya? Y eso es importante transmitir a los niños. Nosotros siempre vamos a validar la emoción porque no hay emociones ni buenas ni emociones malas, ¿ya? Otra de las cosas que podemos hacer es corregir la información errónea que anda circulando, ¿ya? Y aquí, ojo, no se trata de que los niños estén viendo, en el fondo, noticias todo el tiempo, que muchas veces son sensacionalistas o que se incluye información parcial, sino que tiene que ver con que, por ejemplo, especialmente los niños más grandes, donde tienen conversaciones con sus amigos, empiezan a distorsionarse la información respecto al tema, o si hay una mala información, entonces de alguna manera eso sí genera un impacto de ansiedad constante. Entonces de ahí es importante el trabajo que puedan hacer los papás para poder de alguna forma orientar esta información y dejar realmente la información que produce tranquilidad. ¿Ok? Voy a empezar a responder algunas de las preguntas y de ahí vamos a continuar un poco. Me dice, ¿cree usted que los niños que hoy en día están con clases online y si estas siguen en el tiempo sea un detonante más de estrés? Yo claramente creo que sí, ¿ya? Esta pregunta me la hace Marcela Torres. Sí, de hecho por eso una de las sugerencias que yo le doy a los papás de los chicos con los cuales trabajo es que ellos tienen que jerarquizar. Y ese siempre ha sido mi discurso. Acá lo importante es que tu hijo esté bien. Por lo tanto, si ese día tu hijo no quiere hacer una actividad académica, esa actividad puede esperar. El niño no se va a perder la información eternamente. El niño no quiere decir que va a quedar retrasado respecto a sus compañeros en cuanto al aprendizaje, porque ese niño va a aprender. Va a aprender cuando su cerebro esté tranquilo, va a aprender cuando las condiciones emocionales estén para que él aprenda. Y de hecho la ciencia nos dice que para que exista un aprendizaje significativo y potente en un niño, el niño tiene que estar bien emocionalmente. Tiene que haber salud mental. Porque si no, por más que tú hagas un excelente entrenamiento académico, por más que tú estimules un montón de funciones cognitivas, por más que tú entregues todo lo mejor de ti para que este niño funcione, el niño no va a aprender porque está limitado por la parte emocional y por su salud en el fondo mental de ese momento. Por lo tanto, acá claramente las clases no son algo que uno debiese priorizar, ¿ya? Sino que más bien es la salud del niño. Y acá la salud mental tiene que ver con que nosotros entreguemos la contención, que nosotros estemos emocionalmente disponibles, que nosotros de alguna manera no critiquemos lo que el niño está viviendo y que de alguna manera nosotros podamos mostrarles que vamos a estar en las buenas y en las malas y vamos a estar independiente de lo que ocurra, porque eso es lo que a tu hijo o a tu hija le va a hacer significado y le va a ayudar para poder desarrollarse a lo largo de la vida. Y lo otro importante que los papás tienen que saber es que cuando uno de alguna forma se exacerba por el estrés propio que tiene, por la carga emocional que les comentaba en el principio, ¿se acuerdan? Nosotros tendemos a ser poco pacientes y al ser poco pacientes tendemos a actuar de maneras que son vergonzosas, gritamos a los niños, incluso a veces los insultamos y los herimos emocionalmente. Entonces, si estamos constantemente con esta presión y de alguna manera nuestros niños tampoco están entendiendo las materias como debiese ser porque su cerebro está preocupado de sobrevivir y yo no entiendo eso y insisto y insisto y insisto, de alguna forma estaré gritando a mi hijo todo el día, estaré insultando a mi hijo todo el día, lo estaré invalidando todo el día.
Entonces lo que tu hijo va a acordarse el resto de su vida va a ser cómo lo trataste, cómo lo hiciste sentir. La gente puede olvidar las cosas que tú dijiste, pero nunca olvida cómo te hicieron sentir en un determinado momento. Por eso, de alguna forma, los papás tienen que ser súper sabios en clarificar qué es lo que quieren para su familia. Si quieren contención, si quieren salud emocional, si quieren felicidad, momentos de encuentro, momentos de convivencia, momentos de conexión, o realmente quieren una casa donde esta cosa se escapó de las manos y hay caos y hay gritos y hay ansiedad, ¿ya? Entonces, cuando uno determina bien las prioridades, entonces puede decir, ok, este es mi objetivo, esta es mi meta, entonces este es mi plan de acción para poder llegar a eso, ¿ya? Vamos a seguir respondiendo preguntas. Dice, Mario, nosotros como adultos debemos mantener la calma y proporcionar la seguridad y contención, claramente, ¿ya? En nosotros está. Y ojo, eso no quiere decir que tú como papá o como mamá no te permitas sentir lo que está pasando. De hecho, ya les hablé de la carga mental, ya les hablé de la ansiedad y el estrés que esto nos genera. Entonces, nosotros somos humanos, por sobre todas las cosas somos personas. Y de alguna manera vamos a sentir miedo, vamos a sentir enojo, vamos a sentir ira, vamos a sentirnos frustrados. Y cuando eso ocurre, tienes que permitirte vivir también esa emoción, porque partimos de la base de que la emoción no es buena ni mala. Entonces, cuando yo estoy así, primero, dejo mi espacio, voy a desbordar esta emoción y me recompongo, y cuando me recompongo, entonces vuelvo. Y vuelvo en el fondo a esta lucha, a este día a día, pero no me descargo con mis hijos. ¿Ya? De alguna forma, yo para poder proporcionar la calma y la contención, primero tengo que hacer un trabajo interno de identificar qué cosas me producen tal o cual emoción o estado del ánimo y cómo voy a manejar esto, ¿ya? Dice, ¿cómo serían las alternativas para que un niño descargue su molestia o la rabia? Mira, una de las alternativas muy buenas que incluso las trabajamos en el live anterior con la psicóloga María José Palmero fue que ella dijo, mira, tú puedes incluso buscar un cojín de un determinado color. Ella sugería el rojo porque generalmente se identifica la ira o la rabia con el color rojo, ¿ya? Entonces tú le puedes decir al niño, mira, yo entiendo que tú estás súper enojado, no le vas a pegar a tu hermana, no me vas a pegar a mí, porque eso no se hace. Pero sí puedes desbordar esta ira en este cojín, ¿ya? Entonces de alguna manera tú le puedes pasar el cojín para que el niño le pegue, le escupe, lo arrugue, no sé, lo que se le ocurra al niño hacer, pero en ese cojín, ¿ya? Otra de las formas que él tiene para poder descargar en el fondo su molestia y su rabia es dibujando cómo identifica la rabia, ¿ya? O qué cosas le producen rabia, o incluso si son más grandes, escribiendo, ¿ya? Mantener un diario de vida en donde él pueda ir identificando qué situaciones le están produciendo más rabia, ¿ya? Dice Astrid, toda la razón, los contenidos se pueden aprender en cualquier momento, las emociones hay que trabajarlas ahora, es cierto, porque el trabajo que hacemos ahora va a determinar el futuro de tu hijo el día de mañana en cuanto a cómo él va a manejar sus emociones, cómo él se va a vincular con la gente y el tipo de relación que establece en la vida, ¿cierto? Dice, ¿de qué manera podemos votar la rabia de un niño además de validar su emoción reconociendo su enojo? Eh, bueno, una de las técnicas que él había mencionado era el tema del cojín, el tema del dibujo y el tema de escribir, ¿ya? Esas son algunas de las cosas que se me ocurren ahora. Otra de las cosas que yo le quería seguir mencionando antes, déjenme ver el tiempo, me quedan 15 minutos antes que se me corte la transmisión. Otra de las cosas es que ustedes tienen que entender y saber que lo más importante para los hijos es que nosotros estemos presentes. Y el estar presente no significa que tú estés físicamente, porque yo puedo estar físicamente y estar con el celular todo el rato y mi hijo al lado, jugando, aprendiendo, descubriendo cosas y yo ni siquiera enterarme de lo que está pasando, ¿ya? Sino que realmente estar emocionalmente disponible para él. O sea, estar en ese momento. Por lo tanto, donde ellos más necesitan que tú estés, es en los momentos más difíciles que ellos tienen. No como nos pasa, y yo hablo sinceramente, nos pasa a todos. En algún momento cuando los niños están descontrolados, se van a negro, como dicen por ahí, uno a veces pierde el control y a veces se siente como frustrado y a veces como que ay, uno no sabe qué hacer y realmente se les va de las manos.
Pero es ahí en donde a veces uno tiende a decir, oye, lo dejo solo, o me voy, o que se regule solo, o a tu rincón, o anda a tu pieza. Eso no funciona, porque de alguna manera él necesita que tú en ese momento le demuestres mayor aceptación, mayor amor, mayor contención, que tú realmente le demuestres que es lo más importante para ti y que lo amas incondicionalmente. Si tú le dices a tu hijo que lo amas incondicionalmente todo el día, todo el tiempo, pero a la primera que él te hace un berrinche, una patreta, tú lo mandas a regularse solo, ¿de qué estamos hablando? O sea, de partida ya no hay amor incondicional. Porque de alguna manera estoy castigando esta, esta acción, ¿ya? Y en el fondo, más que la acción, estoy castigando a la persona y no a la acción, ¿ya? O también cuando uno tiene estas conductas, por ejemplo, de que cuando el niño se equivoca, no te hablo o no te miro. Es lo mismo que mandarlo solo a un rincón, es lo mismo que a lo mejor pegarle porque el niño eh, no hace lo que uno espera en ese momento. Entonces ahí es donde nosotros como papás realmente tenemos que estar emocionalmente disponibles y armarnos de paciencia para poder contener y ofrecerle la seguridad que este niño está necesitando. Otra de las cosas que tenemos que hacer de alguna forma es facilitar la comunicación con las personas con las cuales nuestro hijo se relacionaba al día a día. Si bien no vamos a poder tener una rutina normal, ¿ya? De hecho, a esto hablar de la nueva normalidad, no sé, no me gusta mucho el término, pero de alguna forma, eh, si el niño estaba acostumbrado, por ejemplo, a ver 2 o 3 veces a la semana a sus abuelos, entonces facilita la comunicación virtual con los abuelos. Si tu hijo estaba acostumbrado a lo mejor a visitar a alguna amiguita o un amiguito, de alguna manera facilita la interacción virtual con este amiguito o esta amiguita para que de alguna forma él sienta que pertenece, ¿ya?, a un círculo, a un grupo, a una comunidad donde no está solo, en donde todos están sintiendo y viviendo experiencias como él, pero a la vez todos juntos salen de la mano y luchan para poder estar bien, ¿ya? Ahora también es importante que hay ciertos casos en que efectivamente después de 30, 60 días de confinamiento, los niños tienden a querer salir. Es verdad que los niños entienden, si tú les explicas con palabras concretas lo que está pasando, te van a entender que no pueden salir, que hay un bichito. Yo tengo una niña de 3 años y mi hija entiende perfectamente que no se puede salir, ¿ya? Al mall o no se puede ir, no sé, por la playa. A nosotros nos encanta la playa, pero y de hecho vamos constantemente a la playa. Pero cuando empezó todo esto ya no se puede ir a la playa y ella lo entiende. Pero de vez en cuando se olvida y obviamente se va a olvidar porque los periodos de concentración de ella son más pequeños, porque de alguna forma también tienen este ímpetu, esta emocionalidad, estos instintos que están dominados más por su lado derecho y por su lado inferior del cerebro. Entonces necesitan constantemente que los regulemos. Pero ojo, si ves que realmente este niño necesita una descarga, programa una salida en tu pasaje, de esquina a esquina, que andan en el scooter, en la bicicleta, obviamente con las medidas de precaución, con la máscara, si puedes usar estas viseras que se ponen, que no toque a nadie, ya manteniendo como las distancias propias, puede hacerlo. O sea, eso no va a impactar de que no sé, a contaminar a alguien, no va a hacer que es menos empático, sino que efectivamente ese niño necesita salir un momento. No quiere decir que va a ir al mall, no quiere decir que se va a ir al centro, no quiere decir que va a vivir la vida normal. Quiere decir que ese niño en ese momento necesita un espacio, ¿ya? Y necesita salir, ¿ok? Y eso se puede hacer en un contexto de dar la vuelta a la manzana. Si tienes a lo mejor, no sé, una especie de parque cerca de tu casa, anda con esas medidas y explícale que es un tiempo restringido, que no es lo mismo que se va a dedicar a jugar a los juegos, sino que vamos a salir, vamos a caminar, vamos a tomar aire, no vamos a tocar a nadie porque no queremos que nadie se enferme, no sabemos si nosotros estamos enfermos o no, le vamos a explicar, pero le vamos a dar esa posibilidad de poder descargarse, ¿ya? Y eso no le va a hacer mal a él, tampoco le va a hacer mal a ustedes, y eso no lo hace menos personas ni peores personas porque en algún momento deciden salir específicamente en ese periodo para que su niño recargue y se recomponga, ¿ya? Ahora, también es importante que ustedes les den opciones a los niños de poder ayudar a otros a la distancia, ¿ya? Involucrarlos a lo mejor en ayuda social.
donde ellos sientan que pueden hacer algo desde sus casas. Eso también les da una valía grande a los niños y les genera también una sensación de que pueden ayudar a los demás y que en el fondo esto no solamente se trata de catástrofe, sino que también se trata de esperanza, ¿ya? Eso también es súper potente para los niños. Y de alguna forma, ustedes también tienen que tener en cuenta que si bien todos los síntomas de alerta que nosotros conversamos son normales en situaciones de estrés y de incertidumbre, ustedes son la brújula en medio del caos, ¿ya? Ustedes son los que van a ir moldeando las conductas, ustedes van a ser los que van a ir monitoreando estas conductas y los estados, los cambios en el estado del ánimo o los cambios fisiológicos, y de alguna manera si ustedes identifican que la severidad de los síntomas aumentan o persisten mucho a lo largo del tiempo o de alguna forma interfiere en las funciones cotidianas de su hijo, tienen que recurrir a una ayuda profesional, ¿ya? Porque a veces no basta con que estemos disponibles, a veces no basta con que realmente ejerzamos la paciencia, hacemos padres presentes, no basta con que de verdad hagamos todo lo que tenemos que hacer y todo lo que nos recomiendan hacer, porque este niño va a necesitar de un apoyo profesional. Y es ahí donde ustedes como padres también tienen que abrirse a esa posibilidad, porque muchas veces pasa que se resisten y creen que el niño, esto es temporal y que va a salir, pero ojo, si no se logra regular, si no se le dan las herramientas apropiadas en el momento preciso, esto que es pasajero, que puede ser un trastorno de adaptación, se puede convertir en algo peor, ¿ya? Y también es importante que a ustedes como papás, los profesionales los puedan asesorar, porque a veces pasa que hay cosas que desconocemos, hay cosas que creemos que la entendimos bien, pero las aplicamos de manera inadecuada y eso también impacta en los niños. Y de alguna forma también nosotras como padres necesitamos de ayuda profesional para poder descargar toda esta carga emocional, familiar, financiera y de salud que estamos manteniendo. Entonces también es importante que nosotros podamos estar bien para poder criar bien. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer en estos 6 minutitos que me quedan para poder contestar. Creo que no. Me parece que quedó todo claro. Realmente espero que sí, que esta charla le haya servido, que sus hijos y ustedes también puedan estar bien y que de alguna manera todos podamos sortear esta crisis de la mejor manera y que esto nos ayude a crecer. Yo siempre digo, todas las crisis nos ayudan a ser mejores personas, siempre. Siempre la crisis se debe considerar como una oportunidad para ser mejor, para crecer. No pensar la crisis como algo negativo, sino que en función de ciertas crisis, nosotros somos capaces de crear potencialidades que no pensamos que teníamos. Podemos ser capaces de generar nuevas acciones que a lo mejor en el contexto normal nunca hubiéramos generado y de alguna manera nos hace crecer como personas, ¿ya? Entonces eso también es súper importante que ustedes puedan considerar y que le puedan transmitir a su hijo, que de alguna forma esto nos ayuda a ser mejores personas, mejores familias. De hecho, esto es una gran oportunidad para las familias, yo siempre lo he dicho. Es verdad que en algún momento todos nos hemos sentido colapsados, hemos sentido que no damos abasto entre la crianza y entre el trabajo. A mí me pasó las primeras semanas, de hecho, fue fatal, hasta que logré adaptarme, hasta que logré tomar alternativas para poder estar más tiempo con mi hija y no enfocarme tanto en el teletrabajo. Pero de alguna forma, estos espacios que tenemos hoy en día de vinculación familiar son espacios que no teníamos antes. Antes llegábamos a la casa a las 6 de la tarde y veíamos a los chicos hasta que se gustaban 8 o 9 de la noche y eso era. Y no había este espacio de vinculación, no había vida familiar. De hecho, hasta los comedores se hacían más pequeños. Si se dan cuenta, antes eran grandes mesas de té club donde pucha, se juntaba toda la familia a conversar, a pasar horas. Y hoy día es un mini comedor porque ni siquiera se logran juntar las familias a almorzar. Entonces, este espacio, este momento que estamos viviendo también puede ser un gran aporte y un cambio significativo para la familia, para realmente conocerse, para que las casas no sean para hotel, sino que más bien sea un hogar. Y es aquí en donde la decisión tiene que ver y pasa por ti, pasa por mí como papá, como mamá, en donde digamos, esto es lo que yo quiero para mi familia,
esto es lo que yo quiero construir y voy a aprovechar este momento de crisis para generar una mejor familia, donde mi hijo sienta realmente que yo estoy presente y que soy un papá que es incondicional, independiente de la actitud que el niño tenga, independiente de los síntomas de alarma que él manifieste, independiente de la conducta que él está manifestando. Voy a estar ahí, voy a estar disponible y voy a estar disponible para ayudarlo a ser una mejor persona. Así que muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Va a estar esta transmisión guardada por 24 horas y creo que ahora sí ya puedo guardar los live en el canal de IGTV. Así que si ustedes tienen amigos que no pudieron conectarse en estos momentos, díganles porque vamos a guardar la transmisión y la van a poder ver cada vez que ustedes necesiten. Un gran abrazo, muchas gracias por haberme escuchado y realmente espero que haya sido un aporte para ustedes. Chao.